En una sociedad de doble moral, donde supuestamente se pelea por los derechos de todas las personas, ustedes y yo sabemos que hay ciertos individuos que poseen mayores ingresos que los de nosotros y que de alguna u otra manera siempre van a tener ventaja sobre los que no gozamos financieramente, quizás hablando de esa manera, monetariamente, de ciertos beneficios que ellos tienen. Esa es una realidad. Las personas ricas tienen ventaja sobre las personas normales como tú y como yo, mejores servicios, mejores carros, mejores casas, en fin, mejor, y tú le agregas todo lo que tú quieras o se te venga a la mente. Sin embargo, déjame decirte que aun cuando en esta sociedad o en este mundo funciona de esta manera, hay un lugar, hay un reino, que las cantidades de dinero no son en lo más mínimo una influencia o una manera para adelantarse o sentarse en el primer lugar, y hablo en el reino de Dios. No importa cuánto dinero estas personas tengan en las cuentas de banco o las empresas o lo que valgan ellos como personas o lo que hayan hecho, el aporte que estén haciendo a nuestra sociedad. Nada de eso influye para que puedan entrar al reino de Dios. En esta historia que vamos a empezar a leer, Jesús se muestra imparcial, neutral, ante un hombre que era rico y influyente en su época, en el lugar donde vivía. Jesús, pudiendo haber cambiado su discurso, hablar quizás de una manera más suave, diluir su mensaje, no lo hizo. Al contrario, Jesús mostró compasión al compartir la misma verdad que hablaba con las multitudes, donde una gran mayoría de personas eran personas de bajos ingresos. Y es que Jesús dejó claro que nadie puede entrar al reino de Dios si no se arrepiente de sus pecados primero. Y esta es la historia, probablemente ya la has escuchado con anterioridad, la historia del joven rico. Y esta historia la vamos a ver a través de Marcos, o a través de los ojos de Marcos, en Marcos capítulo 10, del 17 al 31, y lo vamos a dividir en tres grandes secciones. Y la primera sección lleva por título "Cuando la desilusión es más grande que la ilusión". Cuando la desilusión es más grande que la ilusión. La palabra de Dios dice así, versículos del 17 al 22. Cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: "Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?". Jesús le respondió: "¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre". "Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud", dijo el hombre. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: "Una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Entonces vienes y me sigues". Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Los tres primeros evangelios, que es Mateo, Marcos y Lucas, en ese orden, es conocido en el mundo o en el mundo académico de la teología como los evangelios sinópticos. Esta palabra sinópticos simplemente significa el verlos juntos con una misma opinión. Y esto se debe porque estos tres libros comparten mucha información parecida sobre la vida y el ministerio de Jesús. Obviamente desde diferentes ángulos, porque cada escritor tiene una personalidad diferente y quizás un aporte que el otro no vio en aquel momento. Y esta historia es una de las muchas historias que se encuentra en los tres evangelios.
Por lo tanto, el aporte de cada autor a esta historia es único, porque te ayuda a ti y me ayuda a mí a ver la historia desde diferentes puntos de vista. Marcos nos informa que Jesús continúa su viaje a Jerusalén, donde finalmente iba a ser crucificado. Al salir de aquel lugar, probablemente de una casa, ¿y de dónde sabemos esto? Bueno, en Marcos capítulo 10, versículo 10, se nos dice que Jesús estaba en una casa, así que probablemente salió de aquel lugar, pero una visita inesperada salió a su encuentro. Mateo nos dice que este varón era un hombre joven. Lucas agrega en su evangelio que este hombre no solamente era joven, sino que era prominente. En otras palabras, que quizás se trataba de algún líder de alguna sinagoga. Finalmente, los tres evangelios coinciden en que este joven líder de alguna sinagoga era también rico. Así que el encuentro entre Jesús y este varón tuvo que haber sorprendido a las personas que estaban alrededor de Jesús. No se lo esperaban. ¿Y por qué no se lo esperaban? Bueno, algunos factores. Déjame compartirte una situación del contexto cultural de lo que estaba pasando. Dentro de eso está de que los hombres con estatus social alto en el Medio Oriente, en aquel tiempo, no corrían, porque era mal visto. Y esto se veía, si ustedes se acuerdan de repente cuando vemos las películas en el tiempo del Señor Jesús, las vestimentas tanto como hombres como mujeres eran túnicas largas. Así que el hecho de correr o de que este hombre tuviera que correr significaba que este varón tenía que haberse levantado sus túnicas hasta el nivel de la rodilla, y quizás por accidente podía pasar que cuando corrían podían revelar un poco más de lo debido, causando que fuera un acto vergonzoso, que pasaran una vergüenza por revelar más de lo debido. Lo segundo que acabamos de leer es este factor interesante, la postura que aquel hombre rico tuvo delante de Jesús. El escritor nos dice que se postró delante de Jesús. El arrodillarse en aquel tiempo significaba que esa persona reconocía que la otra persona tenía autoridad, como también el arrodillarse era sinónimo de una actitud de humildad. El tercer factor a resaltar, y el que porque quizás la gente que estaba alrededor llegó a sorprenderse, es por la forma en cómo este joven se dirigió a Jesús. A diferencia de los otros líderes religiosos, quienes consideraban a Jesús como un falso profeta, un falso maestro, y que incluso vemos a través de Marcos y del resto de los evangelios que le querían matar, este joven líder reconocía a Jesús como un buen maestro. Y todo esto se puede encerrar en la preocupación sincera que había en este joven cuando fue a buscar a Jesús. Y ahí en el versículo 17, esta fue la pregunta que le hizo: ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? En la historia paralela, en el libro de Mateo, Marcos redacta la pregunta de la siguiente manera: ¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? La pregunta de este hombre rico indicaba que él veía la vida eterna como algo que se podía obtener, como algo que se podía ganar. Ustedes saben, a través de buenas acciones, un buen comportamiento, tratar de hacerlo mejor, en fin, en pocas palabras, ser una buena persona. Pero por otro lado, esta pregunta también revelaba su inseguridad de no saber qué es lo que iba a pasar con su alma después de la muerte. Por eso, ¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? Déjame decirte que tristemente en la vida hay muchas personas que abordan esta pregunta de la misma manera. ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué más debo de hacer para ganarme el cielo?
Y es que si somos sinceros, creo que una gran mayoría de nosotros no pensamos en la muerte, y creo que es algo incluso pues natural, ¿no? Porque alguien que piensa en la muerte de repente se le consideraría como alguien que está deprimido. Pero definitivamente pensar en la muerte nos ayuda a reflexionar en cómo estamos viviendo la vida. Aquellos quienes hemos tenido la oportunidad de acompañar a algún familiar o algún amigo que acaba de perder a algún ser querido y vamos a estos servicios fúnebres, es cuando usualmente, no siempre, pero usualmente tú y yo nos ponemos a reflexionar. Sobre todo cuando la persona que ha fallecido es una persona joven, era una persona saludable, o la muerte fue totalmente inesperada. Es cuando tú y yo empezamos a reflexionar. Y estas personas que se hacen esta pregunta constantemente o que está en su cabeza, ¿qué debo de hacer para que cuando llegue ese día yo tenga esa seguridad, esa paz? Viven sumergidas en la ansiedad, porque no tienen esa completa seguridad que lo que han hecho es suficiente para Dios. Quizás se cuestionan una y otra vez y dicen, bueno, ¿qué tanto debo de ayudar al pobre? ¿Cuántas veces debo de orar? ¿Qué tanto debo de leer la Biblia o ir a la iglesia para sentir que me he ganado el favor de Dios? Si eres casado o casada, quizás puedas decir, bueno, amo a mi esposa, amo a mi esposo, amo a mis hijos, soy un hombre o una mujer responsable en mi trabajo. ¿Acaso esto es suficiente para Dios? Si eres estudiante o eres hijo, podrás pensar, no, bueno, obedezco a mis papás, soy un excelente estudiante, hago lo mejor que puedo y no doy problemas a nadie. Pero la pregunta sigue estando ahí presente, ¿es esto suficiente para Dios? Los que viven de esta manera, viven de una forma miserable porque sienten que Dios es ese ser que nunca puede ser complacido, que siempre falta algo más. Por lo tanto, cuando este joven rico se acercó a Jesús, se acercó con esa esperanza de que Jesús le dijera cuál era esa buena acción, cuál era esa buena obra que finalmente le iba a traer paz y tranquilidad a su alma angustiada. Sin responder a la pregunta directamente, Jesús le contestó con otra pregunta. ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. En ningún momento Jesús rechazó este cumplido que aquel joven le hizo. Más bien la respuesta de Jesús era de enfocar o de corregir la idea errónea de la palabra bueno. Porque si somos sinceros, hay personas que son más o menos buenas, más o menos malas, y todo depende de las cosas que han hecho, de los logros que han obtenido en la vida. Sin embargo, ninguna persona es buena cuando se compara su bondad a los estándares perfectos de la bondad de Dios. Podremos compararnos con otros que están peores que nosotros y sentirnos bien. Pero el problema es que cuando nos comparamos con Dios, quedamos muy mal. Por lo tanto, el objetivo de Jesús era desafiar a este joven de dejar de evaluarse conforme a los bajos estándares morales del mundo, de los hombres, y de empezar a evaluar su vida bajo el estándar perfecto de Dios. Y la pregunta que nos debemos hacer es de cómo lo logró Jesús, o qué es lo que hizo Jesús para que este joven reenfocara su visión. Bueno, lo hizo a través de la ley de Dios. Porque la bondad de Dios se revela a través de su ley. En Romanos capítulo 7, versículo 7, en la carta de los Romanos, Pablo escribió lo siguiente:
¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. En un mundo donde los estándares de los valores cambian a cada rato, la ley de Dios es nuestra única guía confiable. Y lo vuelvo a decir, en un mundo donde constantemente están cambiando los valores morales, donde se mueven de acuerdo a lo que está de moda, nuestra mejor guía es la ley de Dios. Si tú y yo hiciéramos un examen riguroso de conciencia, escúchame bien, ¿quién de nosotros no se ha justificado más de una vez cuando hemos tomado decisiones cuestionables? Algunos ejemplos, por decir, quizás algunos de nosotros cuando estábamos en la escuela llegamos a argumentar y a decir, bueno, sí, reconozco que hice trampa, que vi ahí el libro cuando no debía de hacerlo, pero necesitaba esa calificación para pasar el año. Y no solamente ahí, sino que nos empezamos a comparar y decimos, bueno, sí copié, pero al menos yo no fui el que robé las respuestas del escritorio del maestro. A mí me las pasaron, ¿verdad? Es como que hacer menos nuestro delito menos grave. Quizás para aquellas mujeres, ¿verdad? Hablando de la situación de las mujeres que les gusta ir a comprar o les gusta esa tendencia que les gusta más ir a la tienda más que a nosotros los hombres, a esta situación, ¿no? De que yo acepto que me gusta ir a la tienda, me encanta y a lo mejor eres de esa clase de mujer que tienes que salir con algo, que te sientes incómoda si sales con las manos vacías y quizás dices, bueno, es que lo mucho que yo hago por mi familia, yo me merezco esto. Y empiezas a justificarte y empiezas a decir, bueno, al menos yo no estoy tan endeudada como mi tía, como mi amiga, como mi vecina. Nosotros como hombres, en el otro lado, como varones, de repente nuestra mente divaga o nos encontramos en el internet divagando, y quién no, en más de una ocasión de repente se ha encontrado con una mujer atractiva en el internet y empezamos a divagar o a imaginarnos cosas que no deberíamos de imaginarnos y empezamos a justificarnos y a decir, bueno, fueron escasos segundos, cualquiera lo hace, soy hombre. Y empezamos a decir, bueno, al menos nunca he engañado a mi mujer con otra como lo hizo. Y empezamos a decir, mi amigo, mi compañero de trabajo, nos empezamos a justificar. Por esas razones injustificadas, Jesús tuvo que señalar la ley de Dios como supremo estándar moral y de justicia. Porque a través de su ley es como tú y yo nos damos cuenta de lo malo y perverso que somos. Y yo sé que estas palabras, quizás malvado y perverso, suenen fuerte, y de repente pensamos que los malvados y perversos solamente son aquellas personas que son violadores, que han cometido adulterios, que tienen alguna depravación sexual. Sin embargo, el problema es que cuando nuestra bondad se mide ante los altos estándares y perfectos de Dios, no hay manera en la que tú y yo nos podamos presentar delante de Dios como un hombre o como una mujer buena. ¿Y qué es lo contrario de bueno? Pues malo. Es lo único que nos queda. No hay un término medio. No hay una forma en la que tú y yo podamos justificar cada una de las cosas que acabo de mencionar y quizás otras que acaban de venir a tu mente. No hay manera de justificarnos delante de Dios. O eres bueno o eres malo. No hay términos medios delante de Dios. Y cuando vemos que Dios demanda perfección, tenemos que reconocer que ninguno de los que estamos aquí es perfecto.
Y si no somos perfectos, somos imperfectos. Y si no somos buenos, somos malos delante de Dios. La historia continúa en Marcos. Y Jesús, pudiendo citar la primera parte de los mandamientos, como lo que acabamos de leer, Él decide citar la segunda mitad. Esto es el mandamiento quinto en adelante. Porque la segunda mitad de los 10 mandamientos tiene que ver con las relaciones interpersonales, con la relación con tu prójimo, con aquella persona que convives a diario. Esta decisión de citar esta segunda mitad no fue porque el Señor Jesús no conociera el corazón de este varón, sino porque quería exponer el engaño que había en el corazón de esta persona, de este joven religioso. Déjame ponértelo de esta manera. Decir que amas a Dios es sencillo. Es sencillo porque es difícil de cuestionarlo. ¿Yo quién soy para decirte que no amas a Dios? Tú me puedes decir, yo amo a Dios, pastor, y pues tendré que creerte, porque yo no conozco tu corazón. Sin embargo, el decir que amas a tu prójimo y no lo demuestras, es fácil de exponer tu hipocresía, porque lo podemos ver. Porque vemos cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tus hijos, cómo tratas a tus compañeros en el trabajo. Así que decir que amas a tu prójimo y la forma en cómo los tratas, pues obviamente tú mismo te estás exponiendo. Así que después de escuchar los mandamientos que Jesús le menciona a este joven rico, lejos de sentirse él reprobado por los altos estándares que Dios demanda en su ley, en el versículo 20 se nos dice que este joven respondió y le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. En la historia paralela, en el Evangelio de Mateo, se nos reporta que este joven incluso le hizo la pregunta a Jesús: ¿qué me falta todavía? O sea, ya lo he hecho todo, pero ¿hay algo que me falta más? Esta pregunta prácticamente revela el sistema corrupto religioso en el que aquel joven estaba viviendo, donde se enseñaba de que si eras una buena persona, de que si te comportabas bien, que si hacías caso, que si tratabas de ser lo mejor posible, entonces podías ganarte el cielo. Jesús, pudiendo reprocharlo y humillarlo delante de las personas, se nos dice que Jesús lo vio lleno con compasión, porque este era un hombre cegado por su orgullo. En el versículo 21 Jesús le dijo: una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. El comentario de Jesús no se debe tomar como que realmente Jesús le estaba afirmando que simplemente tenía que hacer una obra más para ganarse el cielo. Más bien, Jesús estaba desafiando a este varón rico a demostrar su lealtad a Dios. Tristemente, ante tal desafío, la apariencia piadosa y religiosa de aquel joven rico se desmoronó, porque su negativa ante la invitación sincera de Jesús para seguirle solamente demostró que las riquezas y el dinero eran más importantes para él, eran su verdadero Dios. Y esto lo convirtió automáticamente en un infractor del primer mandamiento. No sé si se acuerdan ustedes del primer mandamiento, pero el primer mandamiento dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y aquel varón joven había hecho de las riquezas y el dinero su Dios. Permíteme decirte lo siguiente: las riquezas
en un corazón orgulloso es una condena eterna asegurada. Quizás el versículo 22 pueda ser uno de los textos de la Biblia más tristes. Dice así: pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Hermanos, le dio la espalda al dador de la vida. Le dio la espalda al creador del universo. Le dio la espalda al único que realmente lo podía hacer rico. Le dio la espalda al único que lo podía salvar de su condena. ¿Por qué? Porque decidió amar las riquezas temporales, porque decidió amar más sus propios beneficios que antes claudicar o morir a su yo para seguir a Jesús. Sin condenar a las riquezas o al dinero, pero debemos de hacer una observación sincera, que cuando tenemos dinero, cuando nos sentimos entre comillas ricos, hay una falsa sensación de seguridad, porque pareciera que todas nuestras necesidades básicas están cubiertas. ¿Y a poco no? Cuando la cuenta de banco está llena o está más de lo que usualmente la vemos, nos sentimos como esa sensación de invencibles, capaces de realizar lo que se nos proponga, porque nos sentimos respaldados por nuestro dinero. Las riquezas también alimentan nuestros deseos egoístas. Alguien dijo lo siguiente, que entre más ganas, más gastas. Y es que es una realidad. Empezamos a hacer compras sin sentido, hasta gastos innecesarios que simplemente cumplen caprichos personales. Déjame decirte que el mandamiento que Jesús le hizo a este joven rico de dejar sus riquezas y dárselo a los pobres no es una regla general para todos los que estamos aquí. Porque tal vez tú y yo no seamos ricos, digamos, no, pues yo no tengo problema, ¿verdad? Mi cuenta de banco está casi que en ceros. Pero tal vez, escúchame bien, no es el dinero lo que te detiene en seguir a Jesús. Quizás sea algún pecado que has atesorado por tanto tiempo en tu corazón, como la amargura, la falta de perdón, la pornografía, el chisme, la envidia. Te rehusas a abandonarlo porque cuando los practicas sientes ese placer o ese deleite. Tal vez no sea ninguna de estas cosas, tal vez simplemente sea tu trabajo. Porque en tu trabajo has encontrado tu identidad, es lo que te define como persona. O posiblemente sea hasta tu misma familia, porque estás más al pendiente de lo que ellos quieren, estás al pendiente de complacerlos de tal forma que pones a un lado el agradar a Dios. Permíteme advertirte que el negarte a atender a este llamado de salvación que Jesús le hizo, ya sea por amor a las riquezas literalmente, u otra cosa que atesores en tu corazón, lo único que te va a llevar es a la condenación eterna, al infierno. Porque algún día, no es por espantarnos, pero es una realidad, cada uno de nosotros vamos a morir. El problema es de que no sabemos cuándo. Y esto nos debe de hacer reflexionar en la siguiente pregunta: ¿cómo vas a responder hoy al llamado de salvación que Jesús te está haciendo? El segundo encabezado de esta historia lleva por nombre: la redención del alma es imposible para el hombre, pero es posible para Dios. Marcos dice ahí en el versículo 23 al 27, Jesús, mirando en derredor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo de nuevo, les dijo: hijos,
qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿y quién podrá salvarse? Mirándolos, Jesús dijo: para los hombres les es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Marcos prosigue con esta historia, con Jesús viendo a unos sorprendidos discípulos. Y es probable porque ante la salida o la despedida de tan prominente hombre, los discípulos quedaran azorados, sorprendidos, asombrados ante tal escena. Un hombre que a lo mejor pudo haber sido un buen complemento para el equipo, se había ido. Y si el encuentro entre Jesús y este hombre rico los dejó sin palabras, la siguiente declaración que Jesús hizo los dejó totalmente sorprendidos. Versículo 23, cuando dice: qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. La cultura judía veía la prosperidad económica como una señal de bendición y favor de Dios. Y es más, existía esta creencia que las riquezas le daban cierta ventaja a los ricos para entrar al reino de Dios, pues con su dinero podían comprar sacrificios, podían presentarlos en el templo, y obviamente más que el ciudadano promedio, como también podían dar ofrendas y limosnas a diferentes personas. Por el contrario, se creía que las personas que eran pobres eran malditas por Dios. Es por eso que Jesús, en ningún momento Jesús condena o condenó las riquezas o enseñó que era malo el tratar de obtenerlas. El problema es cuando las riquezas nos empiezan a desviar de Dios. Ese es el problema. Y permíteme decírtelo de esta manera: que tu necesidad espiritual nunca sea suplida con la necesidad física. Que tu necesidad espiritual nunca sea cubrida con tu necesidad física. Sin importar el tiempo que tú y yo tengamos en este país, nunca debemos de dejar que el consumismo envenene nuestros corazones, que el afán o que los afanes de la vida desvíen nuestra atención de lo que realmente importa, nuestra relación con Dios. Porque así como las riquezas pueden ser una bendición en este mundo momentáneo, también las riquezas pueden ser una maldición, porque finalmente pueden llevarnos a caminar lejos de la voluntad de Dios. El hecho que Jesús repitiera su enseñanza por segunda vez sobre las riquezas confirma que este concepto del cual estamos hablando estaba muy arraigado, no solamente culturalmente, sino también religiosamente. Dice ahí versículo 24 y 25, pero Jesús, respondiendo de nuevo, les dijo: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. En esta segunda ocasión, el Señor Jesucristo ahora generaliza y dice que no solamente los ricos, sino que a todos les es difícil entrar al reino de Dios. No importa el color de tu piel, no importa el idioma que hables, no importa la edad que tengas, no importa si eres rico o eres pobre, a todos, a cada uno de nosotros es difícil entrar al reino de Dios en nuestras propias fuerzas. El proverbio que el Señor Jesucristo utilizó en aquel momento era un proverbio de origen persa, el cual los judíos lo adoptaron y prácticamente cambiaron
de animal, de elefante, utilizaron un camello, porque en aquella región de Palestina el animal más grande era el camello. El propósito de este proverbio era describir la imposibilidad de que cualquier hombre podía salvar o redimir su alma. Ni siquiera la gente más rica podía tener esa ventaja sobre los que eran pobres. Y es que la declaración que Jesús hizo que los discípulos se quedaran completamente azorados y exaltados, preguntándose, entonces, ¿quién se puede salvar? Si los ricos que nosotros pensamos tenían la ventaja sobre nosotros y ahora resulta que ni ellos tampoco, ahora ¿quién se puede salvar? Jesús, mirando a unos sorprendidos discípulos, les confirma una vez más que la salvación del hombre en sus propias manos le es imposible. Pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Tú y yo solamente podemos ser salvos cuando confiamos y depositamos nuestra fe en que Dios mandó a su Hijo Jesús a vivir en esta tierra y a morir en una cruz por nuestros pecados, y resucitó al tercer día para nuestra salvación. Esto nos lleva a nuestro tercer y último encabezado, versículo 28 al 31, el cual lleva por nombre: el precio para seguirle es alto, pero la recompensa es mucho mayor. La palabra de Dios dice así: entonces Pedro comenzó a decir a Jesús: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió: en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casa y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierra junto con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Pedro, como solía ser el vocero de los discípulos, habló por ellos. En Mateo capítulo 19, 27, el escritor dice lo siguiente: mira, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Esta pregunta de Pedro, o esta preocupación de los discípulos, simplemente revela que aún ellos estaban pensando en el reconocimiento y en los honores materiales que podían obtener. El Señor Jesucristo definitivamente reconoció el sacrificio de estos 12 hombres que habían hecho hasta ese momento, pues vemos que les asegura que va a haber una recompensa por el alto precio que estaban ellos pagando, y que esta recompensa iba a ser mayor, porque algunos de estos 12 discípulos habían dejado su comodidad, habían abandonado a su familia, habían abandonado trabajos para seguir a Jesús. Aunque ser un discípulo de Jesús es difícil, porque va a llegar el momento donde causará fricciones con nuestros familiares, con nuestros amigos, por los diferentes puntos de vista que tendremos, y porque definitivamente va a llegar ese día donde no podremos coincidir más, porque estaremos entreponiendo lo que dice la palabra de Dios y lo que dice mi familiar. Aún así, el Señor estará con nosotros, y el Señor ha prometido que también crearemos nuevos lazos familiares dentro de la familia de la fe en la iglesia. Aquellos quienes hemos venido a los pies de Cristo y hemos comenzado esta nueva aventura o jornada llamada cristianismo, tenemos familia. Y es una familia, aunque la familia sanguínea es algo hermoso, déjame decirte que tu familia espiritual trasciende más allá, porque finalmente va a ser con ellos quienes pasarás toda
una eternidad. Nuestra recompensa no solamente está aquí en la tierra, como el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, sino que también seremos bendecidos con la vida eterna. Jesús termina con un texto que quizás muchos de nosotros lo hemos dicho y que no sabíamos ni siquiera lo que significaba. Versículo 31. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. En el reino de Dios, nadie es más grande que otros. Nadie merece más el cielo que otros. Todos, absolutamente todos, somos merecedores del castigo eterno. Sin embargo, por la gracia de Cristo Jesús, cada uno de nosotros podemos experimentar las riquezas celestiales que nos aguardan en aquel lugar. Quiero terminar de esta manera, que te lo lleves en tu mente y en tu corazón y reflexiones durante esta semana lo siguiente: entrar en el reino de Dios es humanamente imposible, no por las cosas que hay en nuestro corazón, sino por lo incapaces que somos de quitarlas de nuestro corazón. Solo el sacrificio de Cristo puede limpiarnos de todo pecado. Solo Jesús puede darte vida eterna. Oremos a nuestro Dios. Señor, venimos delante de ti. Primeramente, Padre, reconociendo nuestra maldad, reconociendo lo indigno que somos al acercarnos a ti. Pero te agradezco, Padre, porque hay un intercesor, Jesús, quien murió en la cruz por aquellos quienes han reconocido sus pecados delante de ti y quienes han sido perdonados. Mi Dios, yo te pido también por aquellos que hoy están aquí presentes, que quizás como el joven rico anda buscando cómo obtener la vida eterna, y en su desesperación o en su búsqueda simplemente ha habido más angustia, más preocupación porque no la hayan. Pero mi Dios, si hoy esta persona o estas personas están hoy aquí presentes, es porque indudablemente tú las has buscado primero. Mi Dios, que tu palabra pueda ser viva y eficaz, y que ellos puedan tomar una decisión diferente a como lo hizo este joven rico, quien se nos dice que finalmente, triste y angustiado por las palabras, dio la vuelta y se alejó de ti. Mi Dios, que esto no sea la misma situación con aquellas personas que aún en este lugar y en esta reunión aún no están seguros de su vida eterna. Yo te pido que ellos puedan reconocer que han pecado delante de ti, que no hay nada, absolutamente nada bueno que ellos puedan ofrecer a un Dios perfecto, a un Dios santo, a un Dios que no tiene absolutamente nada de malo, y que en humildad puedan pedir por misericordia, que en humildad puedan pedir por perdón y puedan arrepentirse, porque Jesús vino a eso, a salvar a los pecadores, a salvar a gente como a mí. Mi Dios, que esta oración pueda ser una oración real en el corazón de aquellas personas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.